Bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser aquí a Nits de la Índia, hoy, viernes 4 de diciembre del 2012, para hablar de la 25ª sesión de los problemas de la humanidad. Hoy, como hemos iniciado una campaña electoral, la enésima en los últimos años, pues decidí que era el mejor momento de tocar el tema de la democracia. Y no es que la democracia y las elecciones sean exactamente lo mismo, cuidado, no es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en estos tiempos actuales la democracia se ha convertido en algunos aspectos en una especie de feria, una especie de carnaval, sobre todo en un mercadeo, en un sitio donde unos vendedores, los políticos, nos ofrecen cosas que francamente a veces ni necesitamos. Hay que decir que el tema se puede prestar a infinidad de interpretaciones, pero lo importante es que tengamos en cuenta que nosotros somos en parte muy responsables de a dónde ha llegado la democracia. En un país latino como el nuestro, donde el interés por los problemas sociales no es tan intenso como a lo mejor en un país anglosajón, el tema de la democracia, el tema de la relación del electorado, de los ciudadanos con sus gobernantes, es la misma relación que existe entre un padre protector y un hijo que no hace más que pedir y pedir y pedir. Generalmente tenemos la tendencia a nivel ciudadano de que cuando llega un proceso electoral, es decir, el momento de renovar el compromiso, la confianza en el político, en el gobernante, tenemos la tendencia bastante malsana de pedirle como un niño hace con la carta de los Reyes Magos o a Santa Claus o a Papá Noel o al Caballo, etcétera, etcétera. Y el error es que cada vez que pedimos a un político algo imposible, el político nos responde con engaños, frustraciones, y digo frustraciones porque generalmente en una campaña se promete todo, absolutamente todo, porque se sabe perfectamente que ni el 10% se va a ofrecer. Cada vez que nos prometen bajada de impuestos, sabemos muy bien que la bajada de impuestos, por ejemplo, es para las rentas más elevadas. Sin embargo, para compensar esa pérdida de ingresos, ese Estado, esa administración, esos gobernantes que nos prometen la bajada de los impuestos, lo que van a hacer va a ser subir los impuestos indirectos, con lo cual, si me subes el IVA y me subes otras cuestiones de impuestos indirectos, evidentemente estoy yo, el pueblo, estamos compensando en los impuestos que ha reducido a la clase dirigente, a la clase gobernante, a la clase que realmente manda, que tiene el capital en sus manos, tiene los medios de producción. Estos van a pagar menos, pero va a ser a costa del pueblo. Estas políticas se iniciaron en los años 70 con el señor Thatcher, el señor Reagan, y hubo un periodista que lo denominó robar al pobre para dárselo al rico. Sabéis que una de las cosas que, por ejemplo, el señor Ronald Reagan hizo en Estados Unidos fue, el gobierno federal, por una ley muy antigua, no sé si era de la época de Roosevelt, tenía la obligación, tenía el compromiso de dar una merienda o una comida en algunos estados, cuando lo daba, una hamburguesa, un plato de comida, vamos a ver. Pues una de las consecuencias de la aplicación de la política neoliberal suya, de la escuela de Chicago, del economista famoso Milton Friedman, era quitarle ni más ni menos que esa hamburguesa que le daban una vez al día a ese niño o esa niña, que a lo mejor era el único plato que se llevaba a la boca ese día. Pues eso lo hizo, porque ellos decían que el Estado no se tiene que encargar de solucionar los problemas de la gente, sino que generando riqueza cada uno se espabila por sí solo. Bueno, esas son las políticas liberales. Pero hoy vamos a hablar del tema de la democracia. La democracia no es ningún problema, ojo. Hicimos los 6 problemas clásicos del tibetano, de la Alice Bailey, de los años 30, 40 del siglo pasado, y a partir de ahí empezamos a hacer una serie de disertaciones sobre diferentes aspectos que sí que plantean un verdadero problema. De hecho, si saliéramos a la calle a preguntar qué es la democracia, lo más probable es que nos íbamos a encontrar con una serie de definiciones que no obedecen en realidad a lo que es la democracia o a lo que debería ser la democracia. La democracia, ¿os acordáis cuando hicimos el cambio hace ya 40 años de aquella dictadura a la transición y a la democracia?
que pasamos de un régimen que teníamos que estar callados continuamente a otro régimen en el que supuestamente el uso de la libertad demostró hasta qué punto un ser humano es razonable o no lo es. En ese sentido, lo que pudimos percibir en aquel momento es que hubo mucha gente que el término libertad no lo entendió, porque para ejercer la democracia hay que ser libre. Pero libre no quiere decir si me tomo una cerveza o me tomo un refresco de soda. Libre no quiere decir si me compro los pantalones de esta marca o de aquella. Eso no es la libertad. La libertad es precisamente la capacidad de identificarse con lo más profundo que tiene uno dentro. Y básicamente la libertad se consigue cuando uno se aboca al grupo. Esta enseñanza forma parte no de la clásica de la democracia, sino de la filosofía esotérica. A fin de cuentas, la idea de la democracia no deja de ser una idea filosófica. Y desgraciadamente se ha convertido, a mi modo de ver, en una ideología que fuera del contexto occidental, de los países emergentes, en algunos estados, en algunos colectivos de África o de Oceanía, el término democracia no lo apliques porque prácticamente no lo acaban entendiendo. Hay informes de Naciones Unidas que el gran fracaso de ciertas tribus, de ciertos colectivos de África, por ejemplo, un informe de hace años, consistió en hacerles ver que tenían que decidir a quién querían de jefe de tribu, etcétera, etcétera, cuando ellos eso no lo habían hecho nunca y su necesidad no era elegir un jefe. Sabían que fulanito era el jefe, a lo mejor era su hijo después, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos pasó en Europa hace siglos? Nadie se cuestionaba la preponderancia del rey, ¿verdad que no? Porque había sido el señor feudal, etcétera, 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 ¿verdad que sí? Sin embargo, un momento que la conciencia despertó y nos lo empezamos totalmente a cuestionar. Esto es un preámbulo de lo que vamos a tocar después. Tibetano dijo, el maestro tibetano, el maestro Hualhul, en los años 30 dijo lo siguiente: el problema inmediato, espiritual inmediato, que todos enfrentamos es contrarrestar el odio e iniciar la nueva técnica de la buena voluntad. Si queremos que la democracia realmente sea lo que debe de ser el gobierno del pueblo, empecemos por aplicarnos la lección de que si no hay en nosotros verdadera buena voluntad, va a ser muy difícil que podamos crear una sociedad idílica. No podemos pedir al político que haga por nosotros lo que nosotros no estamos dispuestos a realizar. Por eso las democracias occidentales y en un país latino como el nuestro fracasan estrepitosamente en ese propósito. Sin embargo, está muy bien que cada cierto tiempo renovemos el Parlamento, pero que sepamos que el trabajo de introspección y de superación y de construcción del puente con el alma lo hemos de hacer nosotros, no el político. El político eso no nos lo va a solucionar nunca. Continuamos. La clave de las dificultades que sufre la humanidad, económicas, de los últimos 200 años, desavenencias religiosas, teológicas. Tenemos un conflicto falsamente religioso en el mundo en estos momentos. Todo el tema del yihadismo no es un conflicto religioso, es un conflicto económico que se utiliza la religión porque hay un colectivo de seres humanos que son hipersensibles al tema religioso. Como son hipersensibles, por ahí les están apretando para que salten. Pero quien está detrás de los actos terribles que realizan ciertos grupos de cierta inspiración religiosa no son precisamente gente de su religión. Son gente occidental que tiene un interés muy específico en seguir dominando los recursos de la zona. No nos olvidemos que de ahí viene el problema. Si el cercano oriente no tuviera petróleo o gas, pocos conflictos habría en esa zona. La humanidad recibió, no dio, aceptó y no compartió, acumuló y no distribuyó. Evidentemente, esa actitud egoísta acaba siempre generando un karma. ¿Y el karma dónde lo estamos pagando? Ahora. Ahora estamos pagando el pago. Bien, hoy es viernes 4 de diciembre de 2015 y vamos a hablar del tema de la democracia. Ojalá la democracia fuera este caudal de vida, este agua de vida, este manantial de nueva era y se convirtiera, andando el tiempo, en la nueva Jerusalén, es decir, esa humanidad nueva que tiene que venir, basada en los postulados de la era actual. Todavía no ha llegado el momento por una razón muy sencilla. ¿Creéis factible de que los seres humanos puedan tener a corto plazo el suficiente nivel de conciencia para comprender los móviles de sus dirigentes, comprender los suyos propios
y sobre todo analizar el compromiso que tiene un individuo, un ciudadano, con el grupo, con la ciudad, con su país, con su nación? ¿A que no? ¿A que no? A que preferimos delegar ese análisis, ese compromiso en otro. Ahí radica el problema. Mientras la democracia esté basada en el postulado cristiano del gurú, del maestro, del que dirige, y yo no hago nada, yo hago lo que me dicen, y mientras a mí me vaya bien, me da igual cómo vaya todo, la democracia como tal no debe dejar de ser una pantomima. Una cosa que cada 4 años, 5 o 3 o cuando toque, se hace una consulta al pueblo y luego ¿qué? La democracia es el día a día. Aquí estamos muy lejos de casos como por ejemplo Suiza o ciertos estados norteamericanos que lo votan todo en referéndum. Cuando aprovechan las elecciones que tienen, votan 50.000 cuestiones en referéndums. Aquí, en nuestro querido país, eso es muy difícil, por no decir imposible. Puedo votar si cambiamos un nombre a la calle o no se la cambiamos, mira qué bien. Pero cuestiones profundas no se pueden votar. ¿Por qué? Pues porque precisamente una cristalización muy grande de los países latinos, el nuestro entre ellos, impide que ese egregor pueda ser destruido y podamos aportar nuevas ideas. Si no, vamos a ver qué es lo que nos pasó a nosotros en determinado momento. Vamos a reflexionar un poco. Monarquía, autocracia, democracia, plutocracia, dictadura. ¿Qué es la monarquía? Técnicamente el gobierno del uno. El gobierno de uno mismo, de un rey, es el rey. ¿Por qué? Porque es el gobierno de uno. Sin embargo, el gobierno de uno, hay que decir de dónde viene esta idea de la monarquía. Si conocéis la filosofía esotérica, la teosofía, veréis que en un momento determinado de la evolución, la primera raza, la humanidad, la primera no fue la tercera exactamente, la tercera, cuarta, la jerarquía planetaria estuvo aquí en el plano físico. Había maestros y evidentemente lo que nos ha quedado de esa idea es la corona de oro que llevaban encima de la cabeza, que era ni más ni menos que el augeoides, el aura iluminada que tenía un ser de una iniciación muy elevada. Esos seres, que vinieron muchos de la cadena de Venus, sirvieron de referente a aquella primitiva humanidad. Y nos ha quedado la idea de que el rey, el que está arriba, se llamaba además de maneras muy graciosas. Por ejemplo, Luis XIV se puso en su lema rey de Francia por la gracia de Dios o algo así. Y aquí en España tuvimos un idealista muy grande que también dijo que era por la gracia de Dios. Evidentemente nosotros estamos aquí por la gracia de Dios. Entonces se suponía que el que estaba arriba era la persona más capacitada. Volvemos a coger el esquema de los tribal, de que el jefe de la tribu, el que más leones ha cazado, el que más fuerza tiene, es precisamente el que está al frente de la tribu. Generalmente esas personas, esas almas, tienen algo diferente al resto, tienen autoconciencia. Se suponía que el que estaba arriba tenía una conciencia muy diferente al pueblo llano. También hay que decir una cosa, había recibido un entrenamiento muy específico, independientemente del karma que tuviera, a lo largo de generaciones, de encarnaciones, había recibido una educación exquisita. La mayoría de las veces en Europa al rey se le daba lo mejor, la mejor educación, etcétera, etcétera. Luego, si os interesa la historia, la historiografía, veréis que algunos de ellos, pues francamente, tuvieron unas vidas que de monárquicas, poco. De estada de exaltado de luz, poco. Más bien parecían culebrones, pero era lo que había. También es cierto una cosa, no puede haber un rey muy elevado moralmente cuando tiene un pueblo que prácticamente tienes que vigilarlo para que no robe o no mangonee o no engañe. A ver, hay una simetría total entre el pueblo y el dirigente. Por lo tanto, no pidamos a un dirigente honradez cuando hay una parte de la población que no la tiene. Porque la ley del karma es muy estricta en este sentido. No nos viene a un país un corrupto como jefe de Estado si el pueblo es perfecto. Eso es mentira. Si el pueblo es perfecto, jamás se podría votar a un corrupto. Es más, si en esta ciudad, Barcelona, que tiene la población que tiene, el área metropolitana, los millones que tiene, hubiera un grupo, sin conocerse, de seres humanos que apostaran por la luz, no veríamos ni un robo en la calle, ni una estafa, ni un engaño, ni nada de nada. Porque la luz gana siempre por goleada a la oscuridad. Lo que pasa es que no hay suficiente luz. Hay mucho miedo,
y periódicamente se encargan de recordarnos lo que es el miedo. Eso ya lo sabéis. Autocracia. El gobierno de lo mismo, estamos igual, pero hay una diferencia. La diferencia era que la monarquía generalmente es hereditaria en todo el mundo. Incluso hay repúblicas que son hereditarias. Corea del Norte tenemos un caso, ¿no? En Siria teníamos otro caso. El padre dejó al hijo. ¿Acordáis de esto, no? Y las consecuencias las conocemos todos, ¿no? En Oriente, en Corea, exactamente lo mismo. ¿Y por qué sucede esto? Porque el poder, la pompa, el boato que ha generado históricamente la monarquía, que lo tenemos el antecedente más lejano y más cercano al mismo tiempo por la cultura, es el Imperio Romano. Aquel esplendor de los emperadores romanos, que tantas veces hemos visto en el Technicolor de Hollywood, que nos parecían aquellos salones increíbles. Luego, cuando uno ha ido a Roma y ha visto aquello, lo que había, pues aquello no parece tan grande, la verdad es que no. Pero si entramos en el Vaticano vamos a ver lo que era el antiguo esplendor del Imperio Romano, teniendo en cuenta que se hizo siglos después y con una orientación energética diferente. Un cuarto rayo precioso, pero el boato que hay detrás, el esplendor de esculturas, de pinturas, de lujo, retrotrae internamente al esplendor del Imperio Romano. Y de hecho, dentro de las basílicas hay elementos de los templos del Imperio Romano. Y en los museos hay piezas del Palacio de los Emperadores. Eso, si habéis estado allí, lo podéis corroborar. La democracia, supuestamente el gobierno del pueblo, ¿no? Según Platón, el gobierno del pueblo. ¿Qué es la plutocracia? ¿Habéis oído hablar de este nombre? El gobierno de los ricos. Ah, sí. Claro. ¿Y eso existe? Sí, claro, a nivel mundial estamos en un régimen plutocrático. Hay 4 o 5 a nivel mundial grupos, no son monopolios, porque el monopolio es único, es oligopolios, es decir, son varios. El grupo que controla las comunicaciones está emparentado con las fuentes de energía, petróleo, carbón, gas, centrales nucleares, a su vez controla los medios de comunicación y a su vez controla todo lo demás. Aquí, a este punto de la plutocracia, vamos a hacer una pequeña reflexión. ¿Por qué creéis que se han creado las redes sociales? Redes sociales. Sí, es un arma. Se cree como un arma. ¿Qué creéis? ¿Que fue el señor Zuckerberg en la Universidad de Harvard, creó un grupo para estar los compañeros de la carrera para poderse intercambiar fotografías y experiencias? En el garaje, sí. Bueno, ¿creéis que eso es así? ¿De verdad? ¿Por qué se ha extendido como una mancha de aceite por todo el planeta el WhatsApp, ¿cómo se llama este? El móvil, el Line, que hay, otro grupo que hay, otra línea, el Facebook, el Twitter, Google ya es el oráculo de Delfos, San Google. Todas estas redes, ¿por qué creéis que esta red es la red profesional LinkedIn y muchísimas más que hay? ¿Por qué creéis que ha sido eso? Es una manera de controlar al pueblo. Para facilitarnos la vida, claro que nos la facilitan. Imagínate, nosotros ponemos un vídeo, lo anunciamos y bueno, pues tiene una repercusión X. A lo mejor en una semana 200 o 300 personas han entrado a verlo, han estado un minuto. De otra manera hubiera sido imposible. Así funciona. Por ejemplo, la cuenta del Messi tenía cerca de 80 millones de seguidores de Facebook. Ya me dirás tú. Y no se borra nunca. Eso está ahí. ¿Pero por qué creéis? ¿Porque es un acto de agradecimiento al pueblo, un servicio al pueblo? Manipulación. Es una plutocracia. Cualquier cosa que hagamos en la red, eso queda ahí. Ahora bien, imaginaos el proceso que hay que tener detrás para investigar y no controlar como se nos dice a la gente, no, sino condicionar nuestros deseos y anhelos futuros. Y esto está montado de esa manera para que en un futuro nos callemos ante evidencias que van a ser terribles, que ya lo están siendo. Ahora, después de lo que pasó en París hace unas semanas, ese desgraciado incidente, se quiere restringir la libertad de los ciudadanos de Europa. Ahora se nos va a obligar, si viajamos en avión, a que quede un registro en toda Europa, que va a ser compartido por todas las potencias, de las veces que hemos cogido un avión y hemos ido a lo mejor a Israel, a Egipto, a la Conchinchina, etcétera, etcétera. El problema es que eso, a la larga, va a generar miedo. Sí que crear una base de datos enorme, ingente,
debe de tener unos algoritmos, unas fórmulas matemáticas increíbles para ir extractando e ir intercambiando datos. Pero hay una cosa muy interesante. Esta gente que cometió los atentados estaba fichada en varios sitios y no fueron capaces de controlarlo. Porque lo encriptan. Tanto ellas no fueron capaces. Entonces, estas redes sociales que nos parecen maravillosas, porque la verdad no sabes de nadie, preguntas y está en Facebook. Y te lo encuentras después de 30 años, una mira, pues está aquí, no se había muerto. Fijaos que cómo nos facilita la vida. Pues al mismo tiempo nos están inyectando, inoculando el virus de esta gente. El gobierno de los ricos. ¿Qué está sucediendo con el capitalismo, por ejemplo? Porque capitalismo y democracia van unidos, ¿eh? En estos tiempos van unidos. ¿Por qué creéis que nos están inoculando? Está ni más ni menos el capitalismo volviendo a la etapa pre-revolución francesa. Se está convirtiendo en capitalismo feudal. Son 4 en el mundo que lo controlan todo. Una multinacional controla el cacao y el café. No vamos a nombrar quién es, porque tenemos una cafetera ahí en la puerta que es de esa compañía. Otra controla el agua dulce de medio mundo. La tenemos por aquí. Otra la electricidad, también la tenemos por aquí. Otra las comunicaciones. Otra los recursos de no sé qué. Otra de no sé qué. Otra el petróleo, tal. Esa gente forma el verdadero gobierno del mundo. En la sombra. Es negativo porque va a intereses para la parte, no para el grupo. El verdadero gobierno del mundo debe de ser ni más ni menos que Naciones Unidas. Pero los gobiernos de cualquier país del mundo tienen las manos atadas delante de estos grupos de presión. Y además estos grupos lo primero que han exigido es que para ellos no haya fronteras, ni controles. Acordaos cuando hace un par de años la Unión Europea, con esto de la banca y de los ejecutivos que recibían aquellas primas por hundir bancos y países, la Unión Europea propuso, incluso el gobierno de los laboristas que era, o de los conservadores en Londres, propuso hacer un control estricto de lo que es la City londinense, donde se mueve todo, la bolsa y todo eso. Lo primero que dijeron los bancos y las oficinas ahí de intercambio de no se sabe qué, que se iban a otro lugar, porque a ellos no los fiscalizaba nadie. Claro, si a esta gente no la fiscaliza nadie, ¿por qué a los ciudadanos de pie sí? ¿No recuerda eso el feudalismo? ¿No recuerda eso una dictadura? Porque la dictadura, en el fondo, es el gobierno de uno que se cree llamado por Dios. Así de claro. Un idealista enorme que dice yo y nadie más que yo. El problema de la dictadura es que generalmente es un individuo. Es muy difícil la dictadura correcta, del término dictadura, a través de un grupo. Porque siempre hay problemas. Acordaos, os interesa la historia del siglo XX, lo que hizo cierto sujeto de la Europa del Este, de Rusia, el famoso Joseph Stalin, acabó con toda su oposición. Era un sujeto que se decía, si habéis oído las novelas de Solzhenitsyn, que dormía cada día en un sitio diferente, como Fidel en su momento, como Gaddafi y como tantos otros que han habido por todo el mundo y a lo mejor como el que tuvimos aquí. No se sabe eso. Tenía un doble. ¿Por qué? Porque saben en el fondo que lo que están haciendo, tarde o temprano le pasa la factura. Entonces, cuando dudaban de un enemigo o de un contrincante, no le decían nada, simplemente había sido un accidente. ¿Os acordáis la frase del mafioso? Que parezca un accidente, ¿no? Este niño que se queja al padre, papá, mira que en el colegio me tiene manía. ¿Quieres que haga algo? Sí, pero que parezca un accidente. Estos trabajan así. ¿Qué hacía ETA en sus tiempos dorados? Tristemente dorados. Actuaba de esa manera. ¿Qué hace la mafia? Exactamente, no te avisan. La mafia no te avisa, sin embargo, actúa. Esto hacen estos. Como esta gente hace eso, evidentemente, ¿qué puede hacer el pueblo? Lo que correcto sería resistir, resistir, resistir y resistir. Sin embargo, nosotros resistimos tanto que no conseguimos derribarlo. Eso es una cosa que deberíamos reflexionar siempre. Y básicamente porque somos un país muy idealista. Pues este se cree ni más ni menos que en posesión absoluta de la verdad. ¿Y en qué se parecen los 5? En que el que está en medio, la democracia, el gobierno del pueblo, tanto a los dos de arriba como a los dos de abajo, le resbala. Y en la autocracia, el gobierno del uno, también le resbala a la democracia. Porque en el fondo, tener gobierno del pueblo implica que los seres humanos practican la buena voluntad y como ciudadanos se comprometen en un proyecto. Esto es algo idílico, maravilloso, pero en un colectivo tan grande como nuestro país, ¿cómo lo llevamos a cabo?
cuando la gente se moviliza más por un partido de fútbol o por una copa que gana un equipo determinado, que no por las cuestiones sociales. A ver, a mí me hace mucha gracia.